Bienvenidos a todos los que formáis parte de la comunidad NSCA en España y en Latinoamérica, y hoy tenemos con nosotros a una invitada de lujo. Tengo con todos nosotros a María Arjona. Buenas, María, ¿cómo estás? Hola Leti, pues nada, encantada de estar aquí un ratito contigo. Igualmente de tenerte, y además os va a parecer súper interesante esta entrevista antes de pasar a las diferentes partes, que como sabéis siempre vamos haciendo tres grandes partes en el podcast de NSCA. Os voy a hacer una breve presentación para que sepamos que no solamente hay que aparentar ser bueno en las redes sociales, sino que tenemos que serlo. Así que tenemos a María, que es licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad de Murcia, posgrado en Prevención y Readaptación de Lesiones en el INEF de Madrid, certificación CSCS de NSCA, fisioterapia en Toledo, alucina, licenciada en Actividad Física, posgrado en Prevención de Lesiones y fisioterapeuta. Y máster en formación del profesorado y máster en iniciación y rendimiento deportivo en la Universidad de Extremadura. Pedazo de currículum que tienes, María. Dicho así, suena hasta un poco agobiante. Pero mira, me parece fundamental porque al final ahora de lo que vamos a tratar ahora, o sea, todo lo puedes ver desde una base como muchísimo más amplia. Entonces, os vuelvo a recordar que vamos a hacer tres partes: la parte más personal, la parte de formación y de salud, y luego la parte de actualidad, que es la que más suele generar un poquito más de interés y sobre todo de debate. En la parte personal, cuéntanos un poquito qué haces en tu día a día o qué hace en una semana María Arjona. Bueno, pues ahora mismo estoy trabajando con el equipo de Train and Food y bueno, es un equipo de multidisciplinar de diferentes profesionales, entrenadores, fisioterapeutas, la que soy yo, preparadores y psicólogos. Y bueno, nos encargamos sobre todo de entrenamiento de corredores, en su mayor parte de corredores amateur, que hay muchísimos hoy en día, cada día es más común que la gente se ponga las zapatillas y salga a correr. Y bueno, al final ese es el trabajo que ocupa mi día a día y es un trabajo totalmente online, por lo que me paso la mayor parte del tiempo metida en casa, lo cual tiene beneficios y también sus contras. Que bueno, al final tengo que organizarme a tope, los que trabajan desde casa lo sabrán, que al final es el mayor hándicap, el ponerte horario fijo, levantarte todos los días, porque si nadie te echa la bronca parece como que no, Lo sé, es María. más Yo estoy aquí complicado. ahora en el comedor grabando el podcast. Imagínate, sé que vamos Sí. un poquito así. Entonces, bueno, pues al final es un poquito como la mayor dificultad de organizarme el día a día y poder ponerme mis horas de trabajo, de entrenamiento, de un poco de ocio y demás. Pero bueno, eso es lo que ocupa mi mayor parte del día, el trabajo, la formación. Y bueno, además también nosotros, pues como nos encargamos de darle caña también a las redes sociales bastante, pues siempre tenemos que sacar todas las semanas, tengo que sacar un ratito para grabar vídeos, de Tremendo. ejercicios, de formación, de todo el contenido que tengamos que sacar. Así que bueno, más o menos esa es De las redes sociales de Train and Food. de Train and Food. Hablas. Vale, que os invito a seguirlas, que yo las estoy Mm, siguiendo. Hay contenido muy potente, muy interesante, mm. y está muy enfocado a runners amateur, Sí. no, no profesional. Vale, perfecto. Porque entonces, aparte del tema de Train and Food, o sea, ¿estás en otros proyectos? Ujú. Ahora mismo me dedico casi todo el tiempo a Train and Food, pero tengo que decir también que ocupo mucho tiempo estudiando la oposición de profesorado de educación física, o sea que ahora mismo estoy un poco Vale. ocupada. Estás Se puede decir trabajando y ocupada. estudiando, lo de toda la vida que hemos hecho. Estudiar, estudiar. Y dentro de las facetas que tú llevas, porque claro, hemos dicho que eres fisioterapeuta, estás metida también en el mundo del entrenamiento, en tema de readaptación por el posgrado que tienes de lesiones. O Sí. sea, ¿con cuál de estas facetas un poquito te sientes tú más a gusto? ¿O a cuál le sacas más rendimiento? A lo mejor son dos preguntas diferentes. Ujú. Bueno, a mí lo que más me gusta y lo que me ha apasionado siempre, siempre, desde el primer momento he tenido muy claro es el deporte. Entonces, todo lo enfocado al deporte, ya sea prevención de lesiones, readaptación, preparación física, es lo que más me gusta. Cuando terminé la carrera de fisioterapia, sí que empecé a trabajar en clínicas y en diferentes clínicas y al final no es lo que más me gusta esa parte porque al final lo que tú ves en clínica no es todo deporte ni, bueno, ni de lejos. Entonces ahí sí que fue donde me di cuenta de que tenía que enfocar mi vida de la manera que fuese, en educación, fisioterapia o rendimiento, al deporte. O sea, siempre todo junto.
facetas ahí en mi mente de unos estudios y de otros, pero siempre intentar unir todos los conocimientos al deporte, ya sea en la prevención, en redactación o en educación deportiva. Vale, pero en Train and Food estás como fisioterapeuta o trabajáis, bueno, como sois un equipo muy... Sí, somos al final un equipo, pero yo me encargo más, en mayor medida, sobre todo, de la prevención de lesiones, porque bueno, al final, al trabajar Vale. online, la parte de redactación Eso es lo que te iba a preguntar, digo, pues cuéntame esto, porque como fisioterapeuta, ¿cómo lo haces online? Bueno, que aunque parece que ya desde la pandemia lo tenemos todo como muy habituado y la gente funciona bien, ostras, parece como que hay una parte que tiene que ser más presencial o más manual. Sí, está claro que la parte presencial tiene que estar 100% en cualquier lesión. Entonces, nosotros, y bueno, en concreto yo, lo que hacemos es tener un protocolo bastante estandarizado de prevención, intentar prevenir en la mayor medida posible, porque al final influyen muchísimos factores y es complicado, pero que el deportista, en este caso el corredor, se lesione. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues mediante no solo mandando el entrenamiento de carrera, sino con ese entrenamiento de fuerza, ejercicios de movilidad, estabilidad, que muchas veces son, bueno, la mayor parte de corredores suele ser desconocida. Y entonces abrir un poco pues esas puertas a prevenir que estos deportistas se lesionen. Además, nosotros consideramos muy, muy importante el ajuste de las cargas, el que entrene bien el deportista, en que lo tenga todo bien controlado y prevenir esa lesión. Entonces, si la lesión ocurre, lo primero que se recomienda 100% es visitar al médico, fisioterapeuta, todo lo que pueda hacer presencial. Y ya a partir de ahí también me encargo de mandar esos ejercicios de redactación, de continuar con esa redactación, ejercicios que puedan realizar en casa, en gimnasio y bueno, complementar un poco la labor del fisio y del médico que bueno, al final cualquier deportista tiene que ir, es lo primero que se les recomienda y esa parte pues es imposible abarcarla. Vale, vamos un poquito, María, como a la segunda parte de la entrevista que os comentaba antes. Esto os va a parecer muy interesante, sobre todo si hay gente, bueno, los dos públicos, tanto si tenéis a gente que quiere iniciarse a correr o que se ha comprado unas zapatillas y ha salido a correr, porque esto es como lo más barato y como que todo el mundo juega fútbol. Esto es sencillo, parece que es sencillo. Por eso decimos, la gente, prevención de lesiones, no se acuden ya cuando ya se ha hecho polvo. Entonces, en esta parte más de formación y de salud, que la gente entienda el tema del running amateur, ¿cómo lo ves? O sea, ¿tú tienes esta sensación que se ha popularizado mucho porque parece muy fácil? Además, lo mismo, el tema de la pandemia probablemente ha creado este pico que la gente pues ha querido hacer deporte en exterior y bueno, pues lo más fácil es esto, o que la gente tiene en mente que si me quiero adelgazar lo mejor es que me vaya a correr o que me vaya a caminar por la montaña. ¿Cómo ves el tema del running amateur? Es complicado porque, como tú dices, hay muchísima gente que hoy en día quiere salir a correr y por lo que decía, es como lo más fácil. Al final sales a la calle, aparentemente necesitas poco material y todo el mundo como que es lo primero que decide al hacer deporte, venga, pues voy a salir a correr, que incluso hay gente que dice, si es que tampoco hace falta, o sea, puedes hacer infinidad de cosas, pero hay mucha gente que siempre como primera opción tiene el salir a correr. Entonces yo veo como un poco las dos vertientes. Al final hay mucha cantidad de gente que lo hace así, que tiene desconocimiento, que no sabe cómo entrenar y ni siquiera o directamente no pide asesoramiento profesional. Claro, Pero sí, pero perdona María, mucha gente porque yo creo que considera, me compro unas zapatillas, unas sí, bajas, unas tenis como le llamemos, y es claro, gratis, ¿no? La calle es gratis. Entonces voy eso es. ahí, entonces claro, esa parte más de profesionalización, de verdad yo tengo que invertir para ponerme en forma para salir a correr. Culturalmente no sé si estamos ahí, cada vez estamos más ahí, pero... Al final es desconocimiento total y bueno, lo que yo les digo a muchísimos deportistas que al final en cualquier deporte necesitas un entrenamiento técnico, táctico del deporte que sea. Incluso la mayoría de deportistas, sobre todo profesionales, empiezan desde muy jóvenes a trabajar mucho la técnica, a trabajar Claro. y eso es la parte que muchos de estas personas se saltan. Normalmente son con edades ya un poco más avanzadas, que muchos de ellos ni siquiera han hecho deporte nunca y me voy a salir a correr y además no solo voy a salir a correr, me voy a preparar una media maratón, así Sí, de sí, primera. sí, 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 sí. Sí, sí. Es lo que decimos, sí, es amateur,
Pero entonces va la otra pregunta, o sea, ya hay pruebas, ya estamos hablando de medias o largas distancias que aparte de requerir una preparación, es que requieren un poquito de profesionalización, al final es rendimiento, o sea, no rendimiento de que yo tenga que hacer mis metas, pero es que tienes que intentar acabarla. Y me junto con 3 o 4 amigos que vamos a quedar el domingo para ir a comer, que lo más importante va a ser luego el desayuno. Entonces, claro, toda esta parte que ya la gente quiere hacer como una media distancia, una larga distancia, o sea, aquí más que sí o sí, ¿tú ves que empieza a haber una profesionalización en el sector, tanto de mentalidad del cliente como mentalidad del entrenador? Sí, sí, eso te quería comentar. Igual que existe esta vertiente de la gente que todavía no busca esta profesionalización o este asesoramiento, también hay mucha gente que sí que es consciente y de buscar asesoramiento y demás, sobre todo los deportistas que nos vienen a nosotros, que sí que quieren mejorar, que se lo toman en serio, que además hacen de su vida un poco, aunque no sean profesionales, por así decirlo, al final entrenan como profesionales, se lo toman en serio. Y luego que también ha avanzado mucho todo, ha avanzado mucho la ciencia en este sector, ha avanzado mucho las tecnologías, ya podemos medir prácticamente todo, podemos medir ritmo, potencia, cadencia, un montón de parámetros que hacen que el deportista, aunque sea amateur, si se lo toma verdaderamente en serio, realmente pueda conseguir objetivos muy, muy potentes. Entonces, pues también eso, hay una parte que sí que es verdad que ya cada vez hay más gente también que se lo toma más en serio y que sí que trata la carrera como debería ser, como un deporte. Y entonces aquí vamos a entrar en la tercera parte de la entrevista, que es la parte de actualidad. Sabes que yo hago marca personal, estoy muy metida en redes sociales porque gestiono redes sociales y claro, yo veo que aquí todo el mundo da consejos y consejitos gratis. Entonces, ¿qué te parece el papel de los influencers que nos dan estos consejos para runners? Que al final la gente es lo que dice, o sea, se coge, te regalan una tablita de unos ejercicios y salgo. O sea, ¿nos está haciendo bien, nos está haciendo mal? ¿O qué criterio tiene que coger una persona que quiere empezar a salir a correr? O sea, ¿cómo se entera de qué cuenta tengo que seguir? Tienes toda la razón, hay muchísima gente. Yo lo que creo es que en todos los sectores, no solo en el nuestro, hay un exceso de información, hay muchísimo. Y bueno, nosotros lo intentamos utilizar para bien, pero hay de todo. Entonces, la persona cuando se levanta por la mañana y coge el móvil, ya sea corredor, o sea, le sale información, información, información. Creo que lo más importante para todos es saber segar esa información, saber qué sí y qué no. Entonces, bueno, ahí nosotros, por ejemplo, en nuestro equipo, nuestra labor es intentar ser lo más cercanos posible, transmitir la información más verídica posible y que una vez que un deportista entra a entrenar con Train and Food, se le hace un seguimiento. No, nosotros no ofrecemos planes estandarizados, Y no por te mando un ejemplo. programita y ya y No, me pagas por a el nadie, programita. por ejemplo. Y creo que eso es fundamental. Al final requiere muchísimo más trabajo, es cierto, pero creo que la gente o sea, se ve muchísimo más beneficiada, cumple sus objetivos, menos lesiones, muchísima más profesionalización. Y entonces, bueno, al final, un deportista cuando entra es asesorarle desde el primer momento, preguntarle por todos sus objetivos, sus características, lesiones previas, etcétera. Y además hacer un seguimiento continuo. O sea, los entrenadores con el deportista están continuamente hablando vía WhatsApp, vía email. Claro, yo te iba a preguntar cómo lo hacíais, o sea, porque hay parte de esta tecnología que hay gente que se pierde, o lo que decía, si hay tecnología con la que puedo medir, yo cómo mido a este deportista si lo estoy haciendo todo online. O sea que Sí, sí, te los que entiendo. llevamos muchos años en el sector, es como Sí. hay una parte que sí y otra parte que explícamela como si fuera tonta. O sea, ¿cómo le mides algo a una persona que me está contratando para que al final le haga una planificación y le lleve un seguimiento online? Mira, bueno, lo primero que hacen es, se le hace un cuestionario, pues como te decía, de toda información previa para conocer bien al deportista. Y luego lo más importante en el caso de corredores es la utilización del pulsómetro que ellos llevan. Al final, en el pulsómetro hay muchísima información. Como te decía antes, cada día hay más cosas que se pueden medir. Entonces, esa información de cada deportista se vuelca en una plataforma que utilizamos, que se denomina Training Peak, y ahí sale todo. Sale recorrido, ritmo, Esta cadencia, plataforma, potencia. perdona María, la puede Ujú. cualquier profesional, o sea, cualquier Sí, entrenador de los que nos está escuchando que ujú. esté especializado, Puedo se puede utilizarla. contratar. Sí, sí, sin problema. Deportista y entrenador. Entonces es una conexión entrenador-deportista continua. Según el deportista ha terminado el entrenamiento, ya esos datos ya los está viendo el entrenador. Lo puedes ver justamente al terminar el entrenamiento, ya se está viendo. Y entonces desde ahí
se hacen comentarios, se envía información, se hacen los entrenamientos, se puede ajustar todo, las cargas, modificar cargas en función de los intereses personales también del deportista. Hay veces que, por lo que sea, bueno, pues estamos hablando de eso, de deportistas amateur que tienen trabajo, familia y un sinfín de cosas que hay veces que hay que ajustar. Entonces, eso es lo que hace verdaderamente que el servicio merezca la pena y sea profesional y individualizado, el poder tener todos los datos, cada uno de los datos del deportista y el seguimiento continuo que al final es lo que más agradecen, la verdad. ¿Y tú has notado un crecimiento? Esto va para los que sois entrenadores que estéis especializados en la parte de running. ¿Has notado un crecimiento en la cantidad de entrenadores más especializados en ese nicho? Porque al final ahora, como ya toda la tendencia es intentar especializarte, porque es que si no, un entrenador tiene la sensación que lo puede hacer todo y no, por todos estos avances y porque al final tenemos que estar actualizados y tenemos que estar a la última de la especialización que queremos. ¿Has notado un crecimiento, sí o no? Y luego, si crees que dentro de tu nicho un poquito más de running hay buenos profesionales o nos encontramos un poquito de todo. Es intensa la pregunta. Pues sí, al final yo creo que hay un poquito de todo, ¿no? Como en todos los sectores y todas las profesiones. Y al final lo más importante es el especializarte, como decías, el ser profesional en tu trabajo, porque son los deportistas los que se van a dar cuenta de ese trabajo. Si contratan a un profesional que aparentemente llama mucho la atención y demás, al principio puede ser que les guste, pero en cuanto empieza a pasar un poco el tiempo, si ese entrenamiento no está no es específico, no es profesional, no lo avala la ciencia y si tú cada día no te formas un poquito más, yo creo 100% que el deportista, la persona que está entrenando, se va a dar cuenta. Y al final lo que todo el mundo quiere, aunque esté metido en redes sociales, viendo vídeos y un sinfín de información, todo el mundo lo que quiere es conseguir sus objetivos y que un profesional les ayude a conseguirlos y eso se ve. Eso yo creo que se ve en el día a día. Si la persona que tú has contratado te está tratando bien, si es profesional y si está cualificada sobre todo. ¿Cuánto tiempo le recomendaría? Esta me la estoy inventando ahora mismo, pero a raíz de lo que me dices. O sea, si yo soy una persona que me quiero iniciar a correr, ¿cuánto tiempo crees que debería tomarme la contratación de un profesional para darme cuenta que es el que necesito o no? Te lo digo por esto mismo que decíamos. Al final, a nivel de comunicación hay gente que comunica muy bien, pero a lo mejor no es tan buena profesional como otro que no tiene tanto poder de atracción. Entonces, yo contacto a este porque un Instagramer, porque me ha caído muy bien. ¿Cuánto tiempo darías de margen para decir, bueno, me estoy dando cuenta que estoy consiguiendo mis resultados o no? Para que sepas si tiene que hacer un cambio. Pues yo creo que la clave está en lo que te decía anteriormente, en la individualización. O sea, si tú contratas a un profesional que por mucho que te haya llamado la atención, haya hablado muy bien contigo y demás, si al final luego te va a vender el mismo plan que a tu compañero que quiere prepararse otra prueba o que a otra persona que lo que quiere es perder peso o otra que se está iniciando, un sinfín de objetivos totalmente diferentes, eso no, desde mi punto de vista, eso no puede funcionar nunca. Entonces, mi consejo sería que en la medida de lo posible, intentar huir un poco de esos entrenamientos totalmente, de las típicas Estándar. tablas o lo típico que es para todo. Yo siempre buscaría a alguien que me tratase como un individuo, cada uno con sus características, con sus objetivos y con su propio deporte. Creo que eso es lo más importante y creo que es la clave para darte cuenta rápidamente de si sí o si no. Vale, y ahora vamos a hablar, o sea, hemos hablado de los profesionales, necesitamos esta especialización o el que quiera enfocarse en este sector, esta especialización, y al final una persona que se quiere iniciar o que es amateur, pues debe intentar buscar un profesional, valorar un poquito en el tiempo si lo consigue. Así como para cerrar, porque yo cuando te hice el planteamiento de la entrevista siempre me gusta saber, ¿no? La persona que invitamos desde NSCA, qué planteamiento quiere que llevemos para sacar el máximo partido de vosotros y que todos los oyentes pues puedan sacar más información. Dentro de 3 grandes consejos que darías, ¿qué importancia le vas a dar a la fuerza en el entrenamiento de carrera? Pues para mí es fundamental, indispensable y no me parece poder entrenar ningún deporte sin trabajar la fuerza. En corredores, como hay tantísimos corredores, como también hemos estado hablando antes, lo más normal es que el corredor quiera salir a correr.
y es su deporte y es entendible que sobre todo si hay muchas personas que no tienen mucho tiempo libre, como en muchos de los casos, que tú le digas, bueno, pero es que ahora vas a sacrificar el ratito que tienes para ir a correr, pero no, te vas a quedar en casa o vas a ir al gimnasio y vas a hacer fuerza. Pues lo primero es como, pero si yo lo que Quiero quiero es correr, correr, no quiero levantar peso. no quiero hacer pesas. Entonces, en ese sentido es un poquito complicado. Siempre nosotros intentamos priorizar entrenamiento de carrera que no falte, porque al final para hacer cualquier marca personal, para hacer cualquier carrera, sobre todo si hablamos de larga distancia, medias maratones, maratón, hay una serie de kilómetros que tienes que hacer, son unos entrenamientos que no pueden faltar, tienes que acumular volumen de entrenamiento y ajustar bien las cargas para conseguirlo, ¿no? En eso intentamos priorizar, pero siempre tiene que ir acompañado de un entrenamiento de fuerza. Y además, no solo entrenamiento de fuerza, de movilidad y trabajo de estabilidad, que sea sobre todo transferible a la carrera. Intentamos buscar ejercicios que se asemejen al gesto deportivo, que es lo más importante. Y al final hay mucho desconocimiento de este entrenamiento de fuerza. Muchos deportistas lo primero que te preguntan, pero fuerza, ¿por qué voy a trabajar la fuerza? ¿Eso para qué es? Pero sí que es verdad que luego lo agradecen muchísimo, tiene muchísimos beneficios en prevención de lesiones y te ayuda mucho a poder también establecer. Hay muchos deportistas que creen que el entrenamiento de fuerza en corredores es llegar al fallo o buscar hipertrofia o bueno, el típico entrenamiento de fuerza en gimnasio y demás. Y en este caso no tiene nada que ver porque al final lo que buscamos en el entrenamiento de fuerza con corredores es todo lo contrario, no llegar al fallo, dejar siempre repeticiones por hacer y así poder recuperar muchísimo mejor para poder realizar al día siguiente o cuando esté planificado el entrenamiento de carrera. Entonces yo creo que ahí la labor es importante porque si no fuese por ello muchos de estos corredores no sabrían ni de la posibilidad de poder hacer entrenamiento de fuerza ni de cómo realizarlo. Y para la prevención de lesiones es muy, muy importante, sobre Y ya que todo. estamos, perdona María, ya que estamos hablando de personas, o sea, que estamos diciendo al final son corredores que tienen su vida, o sea, tienen su familia, tienen sus trabajos y esto al final es un hobby, un extra y es lo que le gusta. ¿De qué volumen de tiempo estamos hablando a la semana? O sea, para una persona, ya lo sé que te estoy poniendo ahora porque va a depender del caso y es individualización, pero una persona que diga, oye, pues yo quiero hacer, pues se prepara para una media maratón. O sea, ¿cuál es el mínimo tiempo que tienen que saber que tienen que dedicar pues, a ese entrenamiento? Aunque combinemos la parte de carrera con la parte de fuerza. Te iba a decir, va a depender de... Ya lo sé, es que siempre, ya lo sé que tenemos que decir depende. Para Pero al final hay intentaré... gente que quiere arrancar y luego al final ese tiempo, o sea, ¿qué tiempo mínimo para poder hacer carreras populares? Esto es lo... Pero claro, luego ya va a depender lógicamente de la prueba que tú quieres hacer, pues va a tener que acumular más volumen, está claro. Pero a nivel de fuerza, por lo que me decías del entrenamiento de fuerza, ¿qué extra de tiempo de fuerza tengo que aplicar a la semana? Si pensamos en un corredor ideal y que todo vaya Que su vida perfectamente, sea fantástica, pueda dedicarlo. dos días de fuerza, 2, 3 días de fuerza no pueden faltar. Lo único que sí que puedes hacer, por ejemplo, 2 días de fuerza y otro día dedicarlo a fuerza, pero metiéndole trabajo de movilidad, trabajo de estabilidad, puntos débiles. Si, por ejemplo, ha tenido lesiones previas, puedes dedicar ciertos ejercicios para trabajar esa prevención de recidivas o, bueno, puedes jugar un poquito con ello. Entonces, en un corredor que esté dispuesto y que tenga bastante tiempo libre, sí que le podemos meter, pues eso, los días de carrera ajustados dependiendo del volumen de kilómetros que tenga que hacer y 2, 3 días, o no, más que días, sesiones, yo lo diría como sesiones, Sí, sesiones, más sí. que días. Y 2, 3 días de entrenamiento de fuerza sería lo ideal. Mínimo dedicarle un día para ese tipo de ejercicios, pero claro, al final tienes que ser, si tú tienes un objetivo, tienen que intentar sacar ese ratito, pero bueno, al final lo importante para mí es la constancia, el que aunque sea menos tiempo del perfecto o el ideal, ser constante con esos objetivos y cumplir, que no puede ser 1 hora, se pueden ajustar esos ejercicios, ese trabajo y habrá que reducirlo. Al final hay muchos deportistas que trabajan muchas horas al día y es más complicado, pero sobre todo va a depender de la prueba. Yo creo que lo fundamental es que cada deportista ajuste sus objetivos a la realidad de su vida. Quiero decir, si trabajas muchas horas al día, si no tienes casi tiempo, quizá
prepararte una maratón y además en poco tiempo es un objetivo demasiado ambicioso. Ahí puede ser que acabes frustrado lo primero o que quieras algo que realmente sea muy difícil de conseguir. Entonces, sobre todo yo aconsejaría a que busquen un objetivo que sea realista y que, aunque te lleve mucho esfuerzo, pero que sea realista y se pueda conseguir para Y poder ahora a planificar. ver si nos puedes sacar 2 o 3 conclusiones, pero me gustaría 2 o 3 conclusiones por tu experiencia que le dirías a un corredor amateur que se quiere, o que se quiere iniciar o que corre pero no es profesional, y 2 o 3 consejos o conclusiones que le darías al entrenador que está especializado en corredores. Pues a corredores les diría lo que hemos estado hablando a modo de conclusión, que busquen asesoramiento profesional siempre, que correr Perfecto. es un deporte igual que cualquier otro y si quieren conseguir sus objetivos necesitan a un profesional que les ayude. Y lo que acabo de decir, que se propongan un objetivo realista, que puedan cumplir y al final creo que lo más importante es disfrutar del proceso, poder cumplir tus objetivos con gusto, con alegría y que cada vez que salgan a correr sea positivo y saludable, que puedan prevenir esas temidas lesiones y poder continuar su entrenamiento, que al final es lo que cualquiera busca. Vale, pues los corredores ya sabéis, hay que buscar primero a un profesional que esté cualificado, preparado y especializado. Tienes que buscarte un objetivo realista y disfrutar del proceso. Y ahora a los que son profesionales, que aquí hay muchos entrenadores que nos escuchan. Y a los profesionales, pues algo parecido, el intentar buscar el cumplir los objetivos del deportista, buscando siempre la profesionalidad, hablarte en la ciencia, apoyarte en ella. Y el segundo, tratar a tu deportista, pues casi como si fueses tú, tratarlo individualmente y ayudarle en la medida de lo posible a que pueda alcanzar esos objetivos, buscando todas las herramientas posibles y, muy importante también, apoyándote de otros profesionales. Al final, todo uno solo no lo puede hacer. Es muy, muy importante e interesante, sobre todo, el apoyarte de diferentes personas que puedan ayudarte. Perfecto, María. Pues entrenadores tenemos que abrir un poquito la mente, que a veces estamos mucho, yo ya te digo que hago trabajos de marca personal, es como que a la gente le cuesta confiar en otro profesional, parece que te pisas el trabajo, al final la suma es la que hace conseguir que el cliente pueda conseguir el resultado. María, darte las gracias Gracias a ti. Yo encantada de estar aquí contigo pasando un ratito. por tu intervención. A todos los oyentes, bueno, ahora sí que os voy a hacer el cierre y voy a hacer un cierre publicitario porque además estoy súper ilusionada que nos vamos a ver el próximo 27 de mayo en Madrid. Evento presencial, el quinto NSCA Spain National Conference, el NatCom. Ya tenéis la web para poderos registrar, para poder reservar plaza. Me hace tanta ilusión volver a la presencialidad y que haya ese ratito también social que parece que muchas veces con todo online nos hemos olvidado. Se va a celebrar en el auditorio del COE. Este evento presencial cuenta con un panel de ponentes de lujo. Es una cita a la que todo profesional debería acudir. Y además, nada, sin más, os quiero recordar que nos vais a poder seguir la entrevista de María junto con los otros episodios de podcast en Spotify y también lo vais a tener por YouTube y así nos ponéis cara y veis cómo nos está comunicando nosotras. Podéis acceder a los webinars, libros, journals, toda la información a un golpe de clic en la web de nsca.es. Así que os esperamos en el próximo episodio de podcast y reserva ya tu entrada para el quinto NatCom. Te veo, María, un besito, gracias. Adiós, gracias a ti.